Estamos con Juan Gómez Bárcena, que nos trae su última novela, Abril o Nunca. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan, ¿esta novela cómo surge? Pues surge, al contrario que otras novelas mías, de una imagen, en este caso no de una idea. Veo en mi cabeza un hombre que va con su hija en la playa, ambos en bañador, están muy felices, pero sé que algo malo está a punto de ocurrir. Y a partir de esta imagen se compone la idea de qué pasaría si este hombre pierde a su hija en un accidente estúpido en el mar, y a partir de entonces se obsesiona con volver atrás en el tiempo. Digamos que este fue la semilla, el disparadero que me llevó a escribir la novela. Es una novela, mucha gente igual piensa que es de viajar en el tiempo, un poquito. ¿Cómo se componen los personajes? ¿Cómo ha sido el proceso? Tiene algo de viaje en el tiempo, lo que pasa es que no sabemos si estamos ante una novela fantástica o una novela donde lo que está distorsionado es la mente del personaje. Lo que le ocurre es que, pues, añorando a su hija, acaba dando con un foro de internet donde ha habido una especie de gurú que durante un año escribió mensajes que nadie leía, un tal John 1419, y en esos mensajes cifra una filosofía para viajar en el tiempo. Y él dice que no tiene nada que ver con máquinas, nada que ver con ciencia ficción. Podemos viajar en el tiempo con la cabeza. Lo único que necesitamos es recordar exactamente qué pensábamos en un momento dado, que nos pille ese recuerdo haciendo exactamente lo que estamos haciendo, es decir, tiene que ver con repetir lo mismo, y siendo capaces de olvidar todo lo que ocurrió después. Y él dice que si uno consigue eso, ese olvido y el recuerdo, es capaz de viajar en el tiempo. Y el personaje, que es un personaje por lo demás inteligente, formado, quizás desesperado por el dolor, en un momento dado se pregunta: ¿y si esto fuera posible? Y se lanza a la búsqueda de ese proceso. Juan, imagino que en todas las obras hay una parte siempre del autor, ¿no? Una parte que queda ahí. ¿Qué parte de Juan Gómez Bárcena encontramos en la novela? Bueno, ¿Qué referentes? Mira, por un lado la obsesión con el tiempo, que trabajo en todos mis libros, en la obsesión con la obsesión, nunca mejor dicho, con la repetición, son elementos que siempre me han interesado, pero que había trabajado casi siempre en novelas ambientadas en otras épocas históricas, donde lo que trataba era más bien la memoria colectiva. En este caso el reto era trasladar esas ideas sobre el tiempo y sobre la memoria, ya no a un colectivo, sino a un individuo. Y un personaje concreto, que es lo que he configurado aquí. De hecho, hablas del tiempo. Efectivamente, estamos mucho obsesionados con el tiempo, ¿no? ¿Es melancolía? ¿Es alguna crisis de edad? ¿O cómo lo ves? Bueno, yo creo que tiene de todo. Quizás en mi caso es crisis de edad, pero la verdad es que ya de niño estoy obsesionado con el futuro, con el pasado. Creo que el tiempo es quizás de las variables humanas una de las esenciales y una de las que menos entendemos. No sabemos muy bien qué es el tiempo, no terminamos de entender que quien queríamos y estaba a nuestro lado ya no está, no terminamos de entender que esto vaya a terminar algún día, o que esto vaya a empezar, que de repente tengamos un hijo en un descuido o por voluntad y de repente hay una vida que emerge. Todas estas son cuestiones que yo creo que no podemos entender racionalmente, que no les podemos dar sentido. Y conocer el tiempo, analizarlo, vivirlo, creo que tiene que ver con esta perplejidad, con este desconcierto. Juan, de hecho, habla un poco del futuro, pero realmente esta novela parece que realmente lo que hace es hablar del presente, ¿no? De aprovechar ese presente, ¿no? De no malgastar oportunidades. Sí. Y no tener que recurrir igual a ojalá hubiera hecho esto, ¿no? Sí, creo que cuando vivimos un duelo nos quedamos clavados en el tiempo pasado, pero en realidad ese tiempo pasado que intentamos resolver con la cabeza no es sino un salvoconducto, un camino que intentamos tomar para poder vivir mejor el presente, incluso para poder vivirlo, porque quien está en un duelo, una de las cosas que le caracteriza es que no es capaz de habitar el presente, no es capaz de experimentarlo, tiene su cabeza clavada en otra fecha. Así que sí, supongo que un duelo sano es ese duelo en el que tarde o temprano, después de revisitar el pasado, nos convencemos de que las cosas han ocurrido del único modo que podían ocurrir y que lo que tenemos que habitar es el tiempo presente. Juan Gómez Bárcena, tu carrera está llena de premios. Empezaste fuerte, ¿no? Es, digamos, una evolución. ¿Eso es bueno? ¿Es alguna presión añadida a la hora de escribir? ¿Cómo ves tú cada reto, digamos, a la hora de ponerte delante del papel? Que va, la presión es... la tenía al principio, cuando lo que tenía era que no sabía de qué vivir, no sabía si iba a poder dedicarme a la literatura, aunque era mi sueño desde niño. Ahí sí que siente una presión. Una vez obtienes cierto reconocimiento, yo me lo tomo más bien como un aliciente. Y para mí no es una especial presión, más bien es una confirmación de que vas en un camino que tiene sentido y también un permiso para poder arriesgarte más. Creo que un artista tiene que encontrar razones para arriesgarse. Si estás demasiado pensando de nuevo en el pasado, en lo que funcionó,
puedes cometer el error de hacer siempre el mismo libro. Y no ha sido algo que me haya tentado nunca. A mí me gusta descubrir nuevos caminos. Si obtienen premios y reconocimiento, estaré súper feliz. Pero prefiero estar feliz conmigo y con mi trabajo yo. Y el reconocimiento, cruzar los dedos porque llegue parejo a esa felicidad que tú sientes al terminar un libro. Pero soy más feliz haciendo un libro que yo esté satisfecho y que no tenga un gran reconocimiento que viceversa. Aparte, Juan Gómez Bárcena también hace talleres para escritura. Un consejo para gente que quiera iniciarse en el mundo de la escritura. La pregunta de clase es, ¿se puede vivir de esto? Se puede vivir de cosas aledañas a la literatura. Yo fundamentalmente vivo de los talleres, por más que las ventas de los libros, bueno, me dan un dinero, evidentemente. Se puede vivir, hay gente pues, que acaba haciendo columnas, que da talleres, incluso que tienen otros trabajos parciales mientras escriben. Si pudiera dar un consejo, creo que un consejo importante es que no se concentren solo en la literatura. Creo que aprender a escribir no es solo aprender a leer, que también, sino también aprender a mirar el mundo. Creo que se puede aprender tanto de la literatura, de la propia vida, del cine, del cómic, del arte. Creo que a veces cometemos el error de pensar que un escritor solo debe leer libros, e incluso entender que leer libros es superior a otras formas de conocimiento, cosa que no estoy de acuerdo. Algunas de las mejores ideas que yo he tenido escribiendo me han venido por ver una película atractiva o por tener una conversación. Lo que creo que tenemos que hacer es tener la mente abierta para la literatura, para la creación, tener la mirada de un artista. Y eso a veces llega de la literatura y a veces llega de otros lugares. Juan, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Madrugas para escribir? ¿Trasnochas? La verdad es que trasnocho mucho, soy noctámbulo. Lo que pasa es que no puedo tener una gran rutina. Durante el curso, cuando estoy dando talleres, escribo menos. Es sobre todo en verano cuando puedo tener más tiempo seguido de escribir. Y como sabrás, el tiempo seguido es importante. El arte no admite las constantes interrupciones. Necesitas tener un tiempo de calidad que se va fraguando y que se va... digamos que cuando tienes 5 días seguidos se avanza muchísimo más que si tienes 10 sueltos. La vida, como hablas de tu libro también, la vida, al fin y al cabo, tiempo, ¿no? Tiempo para inspirarse, tiempo para escribir, para vivir. ¿Es todo tiempo en la vida? ¿Lo aprovechamos? Bueno, el tiempo es, sí, es la cárcel de la que estamos presos. Al mismo tiempo, nuestro cauce de posibilidad y de existencia, creo que hay que aceptar que el tiempo es el que nos limita y que lo que hacemos en un tiempo dado pues sustituye otra cosa que podríamos haber hecho. Pero esa es parte de la maravilla de la vida. Nosotros podemos elegir cómo gastar el tiempo, cómo emplearlo y cómo invertirlo. Bueno, no me gusta la palabra invertir, que suena muy productiva, muy economista, pero me entiendes. Creo que se trata de que, al fin y al cabo, cómo elegimos gastar el tiempo define quiénes somos. Al final, el tiempo que empleamos en trabajar. En este caso, Juan, ¿qué pregunta no te han hecho aún como entrevistado que te gustaría que te hicieran? Uf, esa es una pregunta muy complicada. He recibido tantas preguntas últimamente que me es difícil dar con una que todavía no me hayan hecho. Te han preguntado todo, ¿no? Ya, ¿no? Sí, ya han atacado todos los blancos. Oye, la realidad a veces supera la ficción, a veces no, casi siempre, muchas veces esto no puede ser y a veces ha pasado de verdad. ¿Qué parte a la hora de trabajar tú coges de la realidad? O sea, incluso más cercana, puedes coger gente que hace poco leí a Almodóvar, ¿no? Que decía a su madre, oye, deja de escribir con mis amigas, que luego ven la película y saben que son ellas. Hay gente que aparece en los libros tuyos que son amigos tuyos, cercanos, familiares. Sí, la realidad siempre se filtra en los libros. Lo que pasa es que generalmente en mis libros se filtra más la realidad emocional. Es decir, tienen más que ver de las emociones que yo he sentido que de los sucesos que he vivido. Mis libros no tratan sobre lo que yo he vivido, pero sí tratan sobre lo que he sentido. Creo que esa es la manera de escribir de manera honesta, que tus emociones sean honestas. Es decir, que las emociones que se despiertan y se describen en los libros tengas algo que decir de ellas. Pero no le doy tanta importancia a que cuenten sucesos reales. Me parece que puede haber libros fantásticos que cuentan experiencias reales y libros horribles que también lo hacen. Creo que la clave de la honestidad no está en la repetición de la realidad, sino en hablar de lo que te interesa y conoces. Y en este caso, bueno, pues he vivido emociones que pueden ser parejas a las de mis personajes. Contar emociones, como dices, bien dices, lo haces de momento en novela. Has dicho que también la televisión inspira. ¿Te ves alguna vez igual una novela tuya adaptada a la televisión, alguna serie o algo? Bueno, ha habido ¿Lo has pensado? Sí, inevitablemente se piensa. Ha habido algunos proyectos de llevar a cine alguno de mis libros. De hecho, en su momento hubo un guión de Moncho Armendáriz para hacer una película de otra novela, no salió. Ahí sí me di cuenta de que, aunque soy un gran apasionado del cine,
Me veo como asesor de guión, pero no me veo como guionista. Creo que son unas reglas muy distintas y respeto mucho el trabajo del guionista, lo respeto demasiado como para creer que sin experiencia previa puede hacer un gran trabajo. Por otro lado, soy consciente de que una buena película casi siempre tiene que sacrificar mucho de un libro para que funcione. Y creo que es mejor que haga ese trabajo alguien que no esté encariñado con el material narrativo, que sería mi caso. Yo querría que se quedara todo. Claro. Es como tu hijo, ¿no? Y lo van a recortar todo, que Claro. dices, corta algo y no sabes por dónde cortar, Sí, ¿no? no sabes por dónde cortar. De hecho, pero- la figura de editor a veces ayuda mucho, ¿no? A Por escribir, supuesto. porque dices, no sabes por dónde cortar y dices, me ha quitado mejor, porque mira, me ha quitado justo lo que tocaba cortar. ¿no? Claro, porque un editor es alguien que te quiere, pero no lo suficiente como para no decirte lo que te tiene que decir. Bueno, Juan, estás de promoción de este libro. Me imagino que ya tu cabeza está pensando en la siguiente novela. Algo de eso hay, todavía no es nada muy definido. Sí sé que va a tener que ver con el dinero, que creo que es uno de los grandes tabúes de nuestro tiempo, porque es una de las pocas preguntas que no le puedes hacer a alguien. ¿Cuánto ganas? O sea, aunque sea broncano, ¿no? Claro, el dinero nos atraviesa, pero no hablamos de ello. Y me gustaría trabajar algo relacionado con la historia del dinero, el cambio de concepto del dinero a lo largo de la historia. Creo que va por ahí algo, pero todavía no tengo mucha más información. Fíjate que estás tocando temas que puede ser la preocupación máxima de la humanidad, el tiempo y el dinero. Sí, y que ¿Hay algo vulgar en tu personalidad? y está muy emparejados. Al fin y al cabo, el tiempo lo medimos en dinero hoy día y el dinero lo medimos en tiempo también. Pues oye, el tiempo que tenga la gente, los lectores nuestros, lo recomendamos para que lean Abrir o Nunca, una novela fantástica, y recomendamos desde aquí a Juan Gómez Bárcena y deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias, un placer.